bienvenidos a este su canal en donde hablamos de mil y un cosas, pero en este caso tarot. Si estás aquí es porque probablemente me conoces de Instagram, de TikTok o de alguna otra de las redes sociales que manejo, que no son tantas, pero donde hablo de tarot y soy tarotista profesional. Y el día de hoy quería darles una introducción, una probadita de qué es el tarot, porque muchas veces siento que no hay una comprensión total de qué es. Muchas veces en Latinoamérica hay una sensación de que es algo malo o que es algo del diablo. Y pues no, bebés, o sea, realmente por ahí no va. Entonces me gustaría explicar con más tiempo qué es el tarot, cómo usarlo, de qué manera es y quitar un poquito las dudas que son como las que siempre me preguntan para darles un poquito más de claridad. Dicho esto, vamos a comenzar, pero un pequeño comercial antes. Bueno, en realidad son dos comerciales. Primero les recuerdo que están mis redes sociales, TikTok, Instagram, mi Facebook, para que ustedes vayan y lo chequen y allá puedan tener su lectura semanal. Pero también si quieres tener una lectura privada conmigo de tarot, puedes checarlo en el link de abajo. Ahora sí, el segundo anuncio es que este video nace porque voy a tener mi curso de tarot que va a empezar el 28 de marzo del 2023. Entonces, si estás viendo esto y aún te da tiempo de inscribirte, tú podrías ser mi alumno, mi alumna, mi alumnite, y realmente estaría súper padre que yo te pudiera ayudar a enseñarte un poquito. Ve este video, tal vez sea suficiente para ti, simplemente si tienes como interés de comprender, pero si este video te genera una cosquillita de que quieres saber más, probablemente este curso sea perfecto para ti porque está dividido en 3 módulos en donde vamos a ver no solo lo que viene en el video, sino profundizar para que incluso pudieras tú tener tu negocio o usarlo como una herramienta de crecimiento personal. Y pues bueno, vamos a comenzar ahora sí con el video. Vamos a ir a profundidad a lo que venimos. ¿Va que va? Dale. El tarot es una gran herramienta que nos puede ayudar para muchísimas cosas. En el momento en el que yo me acerqué al tarot, la verdad es que no sabía muy bien qué era. Una de mis abuelas leía el tarot, sin embargo ella nunca me enseñó, entonces no piensen que va por ahí. Yo aprendí sola, aprendí leyendo mucho, aprendí a través de investigación, pero más importante a través de la práctica. El tarot es algo práctico que tienes que tener en tus manos y realmente leer, tocar, sentir, oler casi, ¿no? Para que puedas ponerlo en práctica y entender el significado de cada una de ellas. Las cartas como tal tienen una sensación muy particular y siento que el tenerlas en tu mano realmente sientes mucha energía. Creo que un video así me habría ayudado mucho en ese entonces cuando yo estaba empezando a leer las cartas, porque estaba muy confundida de cómo funcionaban las cartas, cuál era la estructura, por qué las cartas tienen significado al derecho y al revés. Es mucha información en un inicio, entonces creo que lo que voy a intentar hacer es hacer un video el día de hoy que a mí yo del pasado le había funcionado para entender un poquito más del tarot. Algo que me gustaría avisar antes es que no hay una sola manera de leer las cartas. La manera en la que yo leo las cartas me ha funcionado a mí y a la gente que se ha acercado o que simplemente se siente interesada en el tarot, o la manera en la que yo las leo. Veo muchas maneras de hacerlo, no son necesariamente incorrectas. Yo lo veo más como el internet, es una herramienta y puedes usarla para buscar donadores de sangre, así como para andar haciendo bullying a la gente en internet. Es una herramienta, le damos dos usos diferentes. Es exactamente lo mismo con el tarot. Hay gente que lo usa para trabajos de brujería, que no necesariamente es incorrecto o malo. Hay gente que los usa para entenderse un poquito más, hacer preguntas de la vida diaria, prácticas de meditación, y ninguna es necesariamente buena, mala, correcta o incorrecta. Sin embargo, tienen funciones diferentes y yo te voy a enseñar tal vez la metodología que a mí más me funciona, que es más desde un lugar como más de psicoanálisis, de meditación, de búsqueda de respuestas. Y a través de esto yo no solo me he entendido más a mí, sino he entendido más al mundo. Me ha ayudado a entender un poco más del pasado, a hacer las paces con ciertas situaciones del pasado, comprender mi presente, entender en dónde estoy parada, cómo está la energía que me rodea y qué puedo hacer para mejorarla, así como entender un poquito más de qué viene al futuro y un poquito también como de las posibilidades. El tarot no es únicamente predictivo, esa es una de las primeras ideas que creo que es muy errónea del tarot, pensar que el tarot está escrito en piedra y que todo lo que te va a decir es y será. Y no, el tarot solo es una herramienta que nos muestra las posibilidades infinitas y que a través de la energía que nosotros tenemos en este momento, a través del conocimiento, de las decisiones que tomamos, es un poco lo que va a pasar. Dicho de otra manera, si tú hoy haces algo, tomas una decisión, andar con una persona o dejar de andar una persona,
Las cartas te pueden mostrar las posibilidades a través de cómo te conocen tus guías espirituales o lo que es posible que pase. Sin embargo, si tú mañana te metes a terapia y empiezas a hacer mucho más ejercicio y a leer sobre psicoanálisis y psicología, probablemente tus acciones se modifiquen, entonces las cartas van a cambiar. Las cartas cambian con nosotros. Y mi práctica ha cambiado conforme yo también. Así como yo he crecido, mi práctica también se ha modificado. Antes yo sí usaba la ley de atracción al mismo tiempo que yo aprendí sobre tarot. Entonces mi práctica tiene mucho más que ver con manifestación, con energía, con vibración. Tiene más que ver con un entendimiento de la energía desde otro lugar. Hay gente que usa el tarot y que sí se consideran a sí mismos, a sí mismas brujas o brujes o magos. Hay gente que no. Yo, por ejemplo, yo no me identifico como tal con esa etiqueta porque siento que no siento que sea limitante, sino no siento que vaya mucho de acuerdo con lo que yo hago o la manera en la que yo estudio las cosas. Entonces el tarot solo es una herramienta, pero claro, sí proviene desde un grupo más pagano, ¿no? Entonces no necesariamente viene como algo así. Si hay algo bien interesante es que yo crecí cristiana. Entonces yo crecí creyendo que todo estará malo y no, más bien creo que hay gente que le da malos usos, que lastima gente y hay gente que no. Y es bueno quitar nuestros juicios de la herramienta. El tarot no es malo. Lo que es malo a veces es el uso o la intención de la gente. Entonces, más allá de juzgar a una herramienta tan hermosa como es el tarot, que pues amplia y que es generosa, en vez de concentrarnos en tacharla, mejor observar que hay gente y hay práctica que no se alinea con nuestros valores y que también es válido. Si hay algo que tienes que comprender es que si tienes ganas de aprender o de entender un poquito más, no significa que no valga la pena tu perspectiva o que solo valga la pena la mía. Por eso hay gente que conecta con otros tarotistas y no conmigo y dicen que mis lecturas no se cumplen. Pues es porque no todos conectamos. Tu perspectiva, lo que tú vas a ver en las cartas, lo que tu intuición te diga a partir de lo que tú has vivido, va a aportar otra perspectiva a las cartas. Entonces les adelanto, leer las cartas es mucho más fácil, porque solo tienes que ver con el corazón y realmente decir lo que observas. No hay más, no tiene más chiste más que realmente observar y escuchar a tu intuición y decirlo desde un lugar de amor. Entonces, si tú hoy decides aprender las cartas, no pienses que hay mejores tarotistas o no, simplemente si tú dices lo que observas con ganas de entender lo que el tarot te está diciendo, va a ser algo maravilloso porque vas a tener mucho más que aportar. Entonces eso es lo que siempre les digo a mis alumnos, no porque me vean a mí o a otro tarotista que les llame la atención diciendo ciertas cosas sobre ciertas cartas, significa que eso va a significar para ustedes. Nosotros desarrollamos una relación personal e íntima con el tarot, con cada mazo. Hay ciertas cartas que me recuerdan a mi papá, hay ciertas cartas que me recuerdan a amigas o que me recuerdan a exes, y es súper válido porque esa es la manera en la que yo entiendo no solo el tarot, sino la vida a partir de mis experiencias personales, y eso es lo que yo puedo compartir, y por eso probablemente al entenderlo así va a ser mucho más sencillo que tú compartas la única y maravillosa perspectiva que tú puedas aportarle no solo al tarot sino al mundo. Entonces no te cierres a las posibilidades de que esta herramienta te ayude a expandirte a ti, pero tú ayudas también a expandir a otros. Hablemos de su etimología. La etimología del tarot es un tanto incierta. ¿Por qué? Porque tiene muchas posibilidades. Al día de hoy no se define únicamente por una palabra, sino por varias. El antecedente más realista que tenemos es tarocchi, que es tirar en italiano, o también taraja, que significa algo similar pero en árabe, y realmente hay muchas otras palabras y se cree que en realidad viene del libro de Tot de Egipto. Entonces habla mucho de una transición ancestral del desarrollo de esta herramienta que viene desde el antiguo Egipto. Me podría aventar horas hablándole de estos antecedentes, pero en corto están los gitanos que provienen de Egipto. Sin embargo, probablemente por alguna de las películas de Disney que ya conocemos por ahí, sabemos tal vez que vienen de Francia. En realidad no, es un grupo, una minoría que fue expulsada de sus tierras en Egipto y emigraron hasta llegar a Europa, pero por ello tuvieron que pasar por muchísimas culturas y fueron parte de la ruta de la seda. Entonces pasaron por India, pasaron por toda la parte de Arabia hasta llegar a Europa. Entonces imagínense cuánta historia no tiene. Sus antecedentes vienen desde China hasta la India, tienen muchísimos referentes. Entonces algunas de las palabras que se creen que son la etimología o una raíz o algo de donde provienen son las siguientes: Torah, Tot, Tarosh, Torah, Tauro, Rota, Tarú, Troa y más. También se considera que viene el palíndromo Rota, Orat, Tarot. Lo voy a dejar acá, espero haberlo dicho bien de memoria, pero bueno, básicamente es un palíndromo que de ahí salió el Padre Nuestro.
Tiene muchas referencias religiosas, principalmente del cristianismo. Entonces, bebés, si piensan que es malo, les voy a enseñar que es todo lo contrario. Ahora sí, hablemos de la estructura. ¿Cómo está conformado el tarot? Pues bueno, un mazo de cartas, que es el conjunto de todas las cartas de tarot, está conformada por 78 cartas. Que de manera individual hablemos de la estructura. Está conformado por una imagen, en general, que tiene un nombre abajo y tiene un número arriba. Cada mazo tiene diferentes tipos de ilustraciones, entonces existen muchos mazos, todos tienen las mismas cartas, sin embargo, lo que son diferentes son las ilustraciones. Hay que tomar en cuenta algo, hay un autor de un mazo de cartas y está un ilustrador. A veces un autor y un ilustrador pueden ser el mismo, pero no siempre. De los tarots más famosos son el de Marsella, que es un antecedente antiguo, medieval, y uno más contemporáneo que está por ahí de 1920, de Arthur Edward Waite, o Waiter. Al día de hoy nadie está seguro de cómo se pronuncia, así que nadie me diga nada porque al día de hoy nadie está 100% seguro. Yo le digo Waite o Waite, por si hablas español y no sabes cómo pronunciarlo, no importa. Lo que importa es el mazo Rider. Es no solo con el que yo aprendí, sino es el que me parece más sencillo para iniciar en el tarot, al menos a mi parecer. Arthur fue el autor, sin embargo está Pamela, mi tocaya, porque yo me llamo Mónica Pamela, y ella fue la ilustradora. Se llama Pamela Colman Smith. Fue la ilustradora del tarot Rider. La versión que les enseñé hace rato es una versión muchísimo más contemporánea que se llama The Modern Witch Tarot, pero todos están basados en la estructura que puso el señor Arthur. ¿Por qué? Pues porque al final del día la estructura de tarot, el número de cartas y las ilustraciones como tal, al menos la estructura y lo más básico, la esencia de la carta, no cambian. Si no, ya es otra cosa, que son los oráculos o están otros tipos de estudios. En realidad el tarot tiene demasiados antecedentes, entonces no hay un solo mazo de cartas. La diferencia entre otros mazos pueden ser las ilustraciones o la reinterpretación que cada autor le da al mazo. Entonces, ya sabiendo cómo se conforma una sola carta, hablemos del tarot en general. Está compuesto de las 78 cartas que se dividen en dos tipos de cartas: arcanos mayores y arcanos menores. De manera general, los arcanos mayores nos hablan de la experiencia humana, nos cuentan la historia de un personaje. La carta 0, el loco. El loco nos habla del camino de la humanidad. Todos somos el loco. Somos este personaje que empieza a caminar, empieza a crecer, entra a la adolescencia, después entra a la adultez y le da miedo y se enamora y crece y se casa y se enamora y pierde, se destruye y al final todo muere, ¿no? Entonces nos habla un poquito de este ciclo que todos pasamos alrededor de la humanidad. Y ya de ahí que entendemos de manera general que nos habla de la estructura, de lo que es la experiencia humana, tenemos los arcanos menores, que nos hablan de cosas más de la vida diaria, como mudanzas, nuevas oportunidades laborales. Entonces me da mucha risa que luego están como los arcanos mayores, que son cartas como la muerte, y después tenemos cartas como te vas a mudar, te van a dar un ascenso, tu crush te va a pelar. Entonces están estas cartas súper pesadas, súper ambiguas, súper abstractas, y luego tenemos estas otras cartas que no tanto y que son un poquito más puntuales. Y hablemos un poquito más de estas cartas más específicas, más puntuales, porque esta segunda categoría, los arcanos mayores, se dividen en 4, que son los palos. Los palos son divisiones que existen y que se refieren a los 4 elementos, pero también se refieren a muchas otras cosas más: a fuego, agua, tierra y viento, pero también se refieren simplemente a mente, corazón, acciones y los resultados, a veces, por decirlo de alguna manera. Se dividen en bastos, que representan a fuego. Después tenemos las espadas, que representan aire o los pensamientos. Las copas, que representan las emociones o el agua. Y también tenemos a los oros, que representan el resultado de todo, pero también a la tierra. Entonces, ya entendiendo esto, estos se dividen en 12 cartas por palo, que del 1 al 10 son estas cartitas que literalmente es as de bastos, 2 de bastos, 3 de bastos, y así con cada uno, con copas, con las espadas y con los oros. Y cada uno de ellos nos habla de una experiencia, tomando en cuenta numerología. Entonces, para el tarot tienes que entender un poquito de numerología, que tal vez podemos hablar de eso más adelante, pero cada número tiene un valor energético. Entonces, si el 1 es inicios, pues 1 en cuanto a bastos sería acciones, nuevos comienzos, búsqueda, trabajo, ¿no? Pero un 1 de
de copas nos va a hablar más bien nuevos inicios amorosos, nuevos inicios en cuanto a las emociones, pero un 1 de oros nos va a hablar más inicio como en resultados, dinero, como nuevas oportunidades económicas, mientras que un 1 de espadas nos habla de dejar ir, de soltar, de nuevas ideas que tienes que tal vez materializar más adelante. Si esa es más o menos un poco la estructura, bueno, con el 2 nos habla de unión, el 3 nos habla de comunidad, el 4 de estructura, el 5 un poco de pérdida, pero también de búsqueda de libertad, 6 de amor y de comunidad, el 7 es una búsqueda, también suerte por momentos, 8 son los ciclos, pero también nos habla usualmente de trabajo o de dinero, de resultados, 9 es la conclusión de ciclos, 10 es el resultado de todo. Entonces puedes tener una idea de nada más con entender qué se refiere cada número y lo que se refiere a cada palo, un poco de todo esto. Después están otras 4 cartas. Estas 4 cartas que quedan se les llaman las figuras de la corte. Las figuras de la corte se dividen en sota, caballo o también caballero, rey y reina. Ya que tenemos cada uno de ellos, pues nos hablan normalmente de personas que podemos encontrar en nuestra vida diaria. Sí, ya sabemos que los bastos son cartas que nos hablan de intensidad, de fuerza, y una reina nos habla de una persona con más energía yin o femenina que está mostrando estas características. Pues ustedes qué van a pensar de qué habla, de una mujer muy intensa, muy trabajadora, que tiene muchas ganas de salir adelante. Más o menos eso es lo mismo, ¿ok? Ya que tenemos estas ideas claras, hay algo que me gustaría hablar sobre la interpretación de cartas. Es que es súper fácil. Lo que tú ves enfrente en una cartita es lo que es, no hay más. No te estreses si no alcanzas a ver mucho, di lo que ves. Si realmente pones tu corazón y tu mente, no hay forma de que salga mal. Las cartas nos cuentan historias y esa es la manera en la que yo entendí el tarot. Fue muy sencillo para mí porque cada vez que hago una tirada veo qué historia me cuentan. Entonces yo siento que los arcanos mayores son estos personajes principales, son estos temas grandotes que se van a tratar. Los arcanos menores, pero las figuras de las cortes tal vez nos hablan de los personajes secundarios, y luego los arcanos menores nos hablan usualmente como de las historias o las acciones que están sucediendo alrededor y la trama. Si eso te ayuda a entenderlo un poquito más, ve cada una de las cartas. Si observas cada una de las cartas, tienen muchos detalles, tienen elementos chiquititos que te pueden dar pistas sobre cómo está la situación. Si hay algo que a mí me ayudó mucho es que yo estudié teatro, entonces ver las historias que se me cuentan ahí es mucho más sencillo. No necesitas haber estudiado teatro para ser un buen tarotista, sin embargo creo que a mí me ayudó a que me fuera más sencillo. Entonces busca qué historia te cuentan, ve qué te están contando y ve qué estos personajes que están haciendo. Recuerda que es un proceso. Busca la historia, ve de qué manera te hace sentir y no te exijas de más. Creo que va a ser un proceso que tienes que ser paciente y tienes que llevártelo lento. Esto fue todo. Esta es una muy breve introducción de lo que podríamos ver en el curso de tarot. Si a ti te interesa, te dejo abajo el link para inscribirte. Este es solo lo que veríamos en el curso de tarot. Normalmente esto leemos pues en muchas más horas. Esto intenté reducirlo lo más que se pudo. Entonces no te estreses si sientes que es demasiada información. Ve el video tantas veces lo requieras. Si quieres que yo sea tu maestra, toma en cuenta que el curso empieza el 28 de marzo. Entonces te dejo abajo el link donde te puedes inscribir. Pero si tienes dudas de cómo hacerlo, puedes mandarme un mensaje a mi Instagram o te dejo un correo en donde puedes mandarme tus preguntas y te podemos ayudar a inscribirte lo antes posible. Va a haber muchas horas de práctica, aparte va a haber material original, van a ser muchísimas horas de estudio que se conforma por 3 meses de curso para que tú salgas aquí siendo un tarotista super pro master Saiyajin. Y ya que está ahí dicho esto, te mando muchas bendiciones, mucho amor. Déjame abajo tus preguntas, si les llama la atención algo, les surgen dudas o hay otros temas que quieren ver en este canal, please díganmelo, me daré mucho gusto verles en el curso y ser su maestra. Cualquier cosa, andamos ahí viendo qué más. Y recuerden seguirme todo en Instagram para que todos los lunes te dé tu tirada semanal y cualquier cosa, ahí me mandas mensajito. Te amo, bebé. También hay lecturas privadas por si tienes más ganas como de, pues no, tal vez no aprender, sino que yo te las lea. Pero bueno, cualquier cosa, ahí andamos viéndonos, ¿va? Te mando un beso, cuídate mucho y nos vemos. Bye.